Oremos, ya la puse a grabar eso. Listo. Bueno, vamos a orar entonces. Padre amado, Padre eterno, gracias, Padre. Gracias por este domingo. De verdad, Padre, debo decirte que el predicar tu palabra me llena de gozo, me llena de alegría. Es un honor, Padre. La semana que pasó no se dio, todo es a tu voluntad, Padre. Tú sabes el porqué de las cosas. Pero gracias, Padre. Gracias por darnos tu aprobación para este nuevo día, este nuevo domingo. Y de verdad que los domingos, así estemos pocos, Padre. Yo predicaré tu palabra con amor para agradarte a ti, para ser agradable a tu gracia, Padre, para encontrar gracia en tus ojos y de verdad, Padre, para honrarte, porque eso es lo que tenemos que hacer todos los que creemos en ti, los que te amamos. A ti, a nuestro Redentor Jesucristo y al Espíritu Santo, le quiero dar las gracias, Padre, por este día especial, este día bonito, aquí todos los que estamos presentes hoy. Te agradezco, Padre, por la salud de cada uno, por el hogar de cada uno, que todos estén bien, que no falte alimento en su casa, que simplemente la enfermedad no llegue jamás a sus hogares y que todo el mundo viva en gozo, con el corazón lleno de tu palabra, con la gracia que tú nos das, Padre, y que por tu misericordia, gracias, venga de ti. Ese mandato de ser humano. La palabra dice que en nuestro Señor Jesucristo no hay nombre por encima de él y así será siempre, Padre. Gracias, Padre. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis estimadísimos, hoy quiero hablar de algo que quizá ya se ha hablado en una que otra, de otra manera indirecta, porque de verdad sabemos que la palabra de Dios es eso. Son muchas cosas que un versículo abarca y muchos versículos abarcan una cosa. De verdad quiero hablar acerca de la culpa del hombre, ¿no? La culpa del hombre. ¿Qué es la culpa? A mi manera personal, la culpa es ese sentimiento que nos hace ver que no debimos haber hecho algo, que no debimos actuar de una manera, que no debimos decir algo, que no debimos pensar algo, que no debimos pensar. Para mí esa es la manera de culpa, ¿no? Y la palabra de Dios nos enseña de esa manera, perdón, que la culpa nos conlleva a muchas consecuencias. También la palabra de Dios nos dice que cuando nosotros mostramos esa culpa al Padre, confesamos esa culpa, confesando nuestros pecados, el Padre nos perdona porque su misericordia es muy grande para con nosotros. ¿Ok? De verdad tenemos que tomar eso muy en cuenta. Entonces, para abrir, bueno, como habemos pocos, de verdad, gloria a Dios, vamos a Salmos 51, 3 y 4, Ernesto, si es tan amable. Salmos 51, 3 y 4. Esta lectura la hacemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, con la unción poderosa y maravillosa de tu Santo Espíritu. Amén. Amén, gloria a Dios. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Amén. Hermosísima palabra para empezar. Aquí David está confesándose, ¿no? Ante nuestro Padre Creador. Sabemos que eso se refiere a cuando él cometió adulterio, ¿no? Cuando deseó a Betsabé, cuando se llegó a ella y simplemente vinieron todo ese montón de problemas que él mismo se generó. Aquí él dice, porque reconozco yo mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Eso es algo que nuestro Padre toma muy en cuenta en nosotros
los que lo amamos, los que lo adoramos, ya que simple y llanamente él lo que quiere de nosotros es que nosotros seamos sinceros, aceptemos nuestra culpa y digamos, sí, yo lo hice, porque eso es lo que necesita el Padre. El Padre necesita sinceridad de nosotros, nuestro corazón pleno. Es como cuando nosotros, en ejemplo personal, por lo menos yo le digo a las nenas, cuando hagan algo, no, simple y llanamente admitan y digan, sí, yo lo hice, porque eso es mucho mejor a que estén mintiendo y después uno se da cuenta por una. Entonces ese es el punto, el admitir las cosas y el sobreponerse a aceptar esa culpa es algo que nuestro Padre Creador siempre va a tomar en cuenta, porque Él siempre nos perdona y nos lleva de la mano para que nosotros no sigamos cometiendo el error de caer en el pecado. Sofía, hágame el favor, Génesis 42, capítulo 21, versículo 21. Génesis capítulo 42, versículo 21. Amén. Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Amén. Los hermanos de José, ¿no? Una historia extraordinaria donde ahí uno de los hermanos, cuando ya ven que se suscita el otro hecho de que tienen que dejar al hermano, como quien dice, en empeño para ir a buscar al padre, porque su hermano, el hermano que ellos habían vendido, se los está exigiendo, pues simplemente admiten, ¿no? Admiten que tienen esa culpa y, como siempre se dice, el pecado algún día nos encuentra. Y después de tantos años, el pecado que ellos cometieron de vender al hermano, cuando les rogaba que no lo hicieran, cuando les rogaba que no lo abandonaran, pues se les vino encima, y entonces ahí están que porque hicieron lo anterior, todo esto se les está viniendo, ¿no? Ha sobrevenido esta angustia. Entonces son cosas que la culpa es algo que vamos a llevar siempre si nosotros actuamos de mala manera creyendo que eso va a solucionar un problema, porque simplemente ellos actuaron por celos, ¿no? Por celos al hermano menor, a José, y esos celos los llevó a actuar de esa manera tan errónea, y ya siendo adultos, pasados los años, entrando ya en razón, se dan cuenta de que ese pecado les vuelve, porque, como decimos, ¿no? Todo es un círculo y volvemos a donde arrancamos. Entonces, eso es lo que demuestra esta lectura bíblica, de que debemos de tener cuidado, ¿no? De no actuar a la ligera, porque simplemente esa culpa algún día nos alcanzará, ese pecado algún día nos alcanzará, y será, como quien dice, represalia, ¿no? O retaliación de lo que algún día hicimos. Volvemos a los Salmos 32. Doña Diana, si está amable y me acompaña ahí. Salmos 32, del 1 al 5. Amén. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amén, amén. Fíjense, esos 5 versículos
Maravillosísimo, maravillosísimo. Gloria a Dios de verdad, porque esos 5 versículos nos hablan desde el principio al fin de todo. Es una guía, esos 5 versículos son una guía excelente, magnífica, de parte de David, con relación a qué tenemos que hacer nosotros, ¿no? Porque él empieza con bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Sabemos que la transgresión viene a ser perdonada porque se confiesa, ¿ok? Porque se confiesa. Más adelante él lo dice. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Gloria a Dios. Es simple y llanamente un manual sencillo de cómo debemos actuar. No es que debemos siempre estar con el Padre, no va a perdonar, no, pero cuando más muy apropiado, de verdad lo examiné, me hubiese gustado leerlo después de con esta explicación que estoy dando, porque el versículo nos habla de que si pecamos aún sin saberlo o sin intención, pues no será cobrado, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos tomar en cuenta. Mantenernos en un punto de santidad y de sanidad espiritual para que el Padre sí se falla, no somos perfectos, no vamos a hacer las cosas bien todo el tiempo, pero sí mantenernos en un margen donde podamos llevar esa tranquilidad, ¿no? Y esa paz que solamente nuestro Padre nos sabe dar. Vamos a Juan 8, del 3 al 11. Me lo lee hermana Karen, ¿me hace el favor? Amén. Juan. Del 3 al 11. Sí, del 3 al 11, Juan 8. Dice, la mujer adúltera, dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la primera contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Amén. Amén. La lectura de la mujer adúltera, ¿no? Todos se posicionaron en la ley, se basaron en un argumento de ley para buscar la manera de matar, ¿no? A esta dama, porque la habían encontrado en adulterio. Sabemos que, como siempre se ha dicho, cuando nuestro Señor Jesucristo dice, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, les está diciendo, si ustedes no tienen culpa que les recaiga a cada uno, pues háganlo, apedréenla. Y como siempre se ha quizás especulado en ese punto, es que uno de esos mayores que la llevó de la mano quizás estaba implicado en el adulterio con ella y se quiso basar en eso solamente quizás. Son especulaciones, como les digo, quizás para callarla, quizás por temor a que fuera a decir algo. Y como sabemos, en tiempos bíblicos se le creía 100% al hombre y la mujer en un escaso margen. Entonces se usó eso, pero el Señor les dice,
El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Pues ninguno, no quedó ninguno, porque sabemos que en ese momento llegó la culpa a todos. Y la culpa es algo que de verdad nos llega, ¿no? Nos llega y tenemos que asumir, ¿no? Asumir, porque el equivocarnos es algo que debemos siempre tomar en cuenta y decir, sí, me equivoqué, porque no cae mal, porque siempre que actuamos bajo nuestra voluntad y no bajo la voluntad de Dios, ahí es donde vienen los errores y ahí es donde viene la caída de la persona como tal. Vámonos a Hebreos 9:9. Aquí se las leo yo. Con la bendición de la Santísima Trinidad leeremos la maravillosa palabra de Dios. Hebreos 9:9. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia, al que practica ese culto. La palabra de Dios aquí nos dice, en el Nuevo Testamento se sabía, ¿no?, que la persona tenía que seguir haciendo holocausto y matando animales para ofrecer esa expiación por los pecados, esa expiación para quizás saber que estaban fallando, pero como dice la misma escritura, el Padre no se bastaba, ¿no? No se bastaba de holocausto ni de sangre, para como que se oliviaban eso, como que llevaban en ese punto. Y es como también el saber, ¿no? El saber que nosotros podemos leer la Biblia, nosotros podemos ir al culto, nosotros podemos hacer muchas cosas que sí, que agraden a Dios, pero mientras no mantengamos esa vía paralela, digo yo, de estar de la mano con Dios, sino que con todo lo que hagamos bien, si seguimos haciendo las cosas mal, nunca va a ser agradable al Padre, porque de verdad es como lo dice aquí, nunca va a ser perfecto en cuanto a la conciencia del que practica ese culto. Y tomemos decir ese culto es como aquel que practica el pecado, que practica algo que siempre lleva y en lo que falla, porque tenemos que ser cautos, ¿no? La palabra de Dios siempre nos habla de obediencia. Cuando no obedecemos, las cosas nos salen mal. Por naturaleza, las cosas nos saldrán mal siempre. ¿Ok? Vamos aquí a Primera de Juan, capítulo 3, del 19 al 21. Don Ernesto, si está amable. Primera de Juan 19, ¿qué? Primera de Juan 3, del 19 al 21. Listo. Dice así: en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tendremos en Dios. Amén. Amén. Una excelente lectura. ¿Por qué? Porque nos da una explicación sencilla y básica de lo que es tener conciencia plena, de que tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, de que actuamos de buena manera y que sabemos lo que estamos haciendo, ¿no? Si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. El tener la confianza en Dios, ahí nos iríamos a Hebreos 11:1, ¿no? La convicción de lo que no se ve, que significa tener esa fe máxima. Cuando tenemos esa fe al Padre, de manera elevada a la séptima potencia, pues simple y llanamente nuestra confianza se aboca simple y llanamente al Padre, ¿no? Como dice Jeremías 17:7, bienaventurado el hombre que pone
pone su confianza en Dios y que toda su confianza está en Dios, ¿no? Entonces, eso también debemos de tomarlo en cuenta. La Escritura es muy clara de que cuando nosotros estamos a punto de hacer algo, cuando nosotros, eso siempre lo tomamos en cuenta, cuando estamos a punto de hacer algo y nuestro corazón dice, no lo hagas, no tenemos por qué hacerlo. Pero si nosotros vamos a hacer algo y sabemos que está mal y tenemos en conciencia que vamos a hacer el mal y nuestro corazón no nos reprende, sabemos que estamos fallando porque simple y llanamente el Espíritu Santo no mora en nosotros. Eso es algo claro, eso es algo claro. Simple y llanamente cuando no dejamos que la voluntad de Dios se ejerce en nosotros. Vámonos a Levítico 5. Levítico 5, versículo 17. Doña Díaz, si está amable. Bien. Finalmente, si una persona padece o hiciera alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo, a sabiendas es culpable y llevará su pecado. Amén. Este era el versículo que le estaba diciendo con relación al segundo versículo que leímos, ¿no? Finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas las cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas es culpable y llevará su pecado. Esto, vivo ejemplo, ¿no? Lástima que Yuseli no se conectó hoy. Es como lo que le pasó a Yuseli, ¿no? Como estábamos hablando en estos días de que ella simplemente por una u otra cosa para salir del paso, mentía, ¿no? Y decía, no, pero esto sí, ya se está haciendo y todo. Y de verdad es una de las cosas que yo tengo que aportar en el trabajo. El jefe tenía una muy mala maña, que él lo mandaba a hacer una cosa a uno para un cliente y apenas el cliente se iba, le paraba ese trabajo a uno y le ponía otro. Entonces los clientes cuando llegan a buscar su trabajo y ven que uno lo está haciendo y no se ha terminado, el cliente se arma ahí mismo que es que uno no lo quiere hacer. Yo hablé con un cliente en estos días y él me dice, mira, pero es que yo necesito el trabajo que este señor me dijo que tú lo ibas a hacer. Y yo le fui muy sincero de verdad, gloria a Dios, porque no me quedó de otra. Le dije, mira hermano, yo le voy a decir algo muy sinceramente, yo estoy en Cristo y no tengo por qué mentirle. Yo no me voy a responsabilizar por un trabajo al cual me mandan a parar cada rato, ¿ok? Yo se lo digo muy sinceramente, hable usted con el jefe, priorice, dígale, porque se lo diga a sí mismo, dígale que yo le dije, ¿ok? Que yo le dije que yo estoy haciendo otra cosa y que si él prioriza el trabajo, yo me pongo a hacerlo. Pero yo no le voy a decir a usted, sí, amigo, está bien, para dejarlo contento y que usted se vaya y cuando venga va a decir, no, pero este tipo me dijo que iba a hacer el trabajo y no lo hizo. Entonces, de verdad, ese fue un momento grato porque el amigo me dijo, se quedó así unos segundos y me dice, hermano, de verdad, personas así es que necesitamos que nos digan la verdad, que nos hablen con claridad para así no estar volteando ni estar metiéndonos en buste, porque la gente nos engaña mucho. Y eso fue algo que me llenó de satisfacción personalmente, porque ya en ese punto el Espíritu Santo es el que habla, es el que reprime ese punto de como digo yo, de mentir, ¿no? Involuntariamente. Y entonces tenemos que tomar en cuenta que las cosas, por muy pequeñas que sean, si las hacemos, es culpable y llevará su pecado. Esas son cosas que nos cuentan, que nos van a contar siempre como personas. Vamos a Isaías 24. Isaías 24. Versículos 5 y 6. Hermana Karen, ¿me hace el favor? Ahí. 24, 5, 6. Amén, dice. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno,
Por esta causa la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Amén. Amén. Esta lectura, Isaías está abocando, ok, mi pensar bíblico está abocando esos tiempos cuando el diluvio, ¿no? Porque ahí se abocó el mal en la tierra, se aboca el mal en la tierra y nuestro Padre amado decide eliminar, raer, como dice la Biblia, de la faz de la tierra toda esa maldad, ¿no? Entonces, nos muestra que la culpa es algo que cuando como digamos, se riega, pues, para decirlo así en colombiano original, cuando la culpa se riega, cuando es extensa, cuando es mucha, eso crea que la ira del Padre, digamos, explote, ¿no? Para decirlo así sencillamente, no tomando en cuenta, sino que cuando Él levanta su mano, pues la venganza es única, es grande. Y eso es algo que debemos siempre tomar en cuenta cuando de verdad fallemos en ese punto. Claro, tenemos que tomar en cuenta que no es fallar, es mantenernos siempre en un punto de sanidad y santidad espiritual y siempre pidiéndole discernimiento, ¿no?, a nuestro Padre amado para que Él nos guíe y nos lleve por ese camino del bien. Vámonos aquí a Ezequiel 18. Más adelantico ahí de Ezequiel 18, 19 y 20. Ok, aquí está. Ezequiel 18, 19 y 20. Y si dijereis, ¿por qué el Hijo no llevará el pecado de su Padre? Porque el Hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Esto es algo que debemos tomar muy en cuenta, ¿no? Porque eso también recae en la generación joven, en la generación de relevo, digamos así, que viene creciendo, de que se den cuenta de que si nosotros como padres nos mantenemos en santidad y ellos creen que porque nosotros estamos en santidad van a ser salvos y se siguen portando mal, pues están equivocados. El que hace su pecado, ese pecado lo tiene que pagar. La impiedad del impío será sobre él. Entonces, también tenemos que tomar que si un padre es alcohólico, es borracho, hace desastre y todo el cuento, y el hijo se entrega a Cristo, pues lo que hizo el padre no repercutirá sobre él porque es ley de Dios, ¿no? Simple y llanamente, cada quien dará cuentas al Padre cuando estén en su presencia, en el tribunal de Cristo, ¿no? Como dice la Santa Escritura, con relación a eso. Así que esa es una de las cosas que por lo menos la generación joven debería de tomar en cuenta. El no creer que dejando pasar el tiempo y siendo desobedientes y haciendo las cosas de una u otra manera, pues van a conseguir al Padre mediante nosotros los que somos los más adultos, ¿no? Vamos a leer ahí adelantico Oseas 10, del 1 al 2. Don Ernesto, ¿me hace el favor? Oseas 10, 1 y 2. Oseas 10. 10, 1 y 2. Oseas, ¿qué me dice? Oseas 10, 1 y 2. 10. ¿Ah? 10, sí, Oseas capítulo 10, 1 y 2. Listo, bueno, Oseas 10, 1 y 2. Dice así: Israel
es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares conforme a la bondad de su tierra, aumentando sus ídolos. Está dividido su corazón, ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. Y seguramente dirán ahora, no tenemos rey, porque no tenemos el 1 y el 2, démelo ahí, gracias. Eso, 1 y 2. Bueno, la escritura es muy clara, ¿no? Aquí el profeta veía que Israel estaba siendo prosperada, ¿no? Y eso es lo que siempre el Padre nos dice, por lo menos en Deuteronomio, ¿no? Después de que Jehová tu Dios te lleve a tierra prometida, que te mete en casa que tú no construiste, que te dé cisternas que tú no cavaste, o sea, que te facilite la vida de una manera brutal, no te olvides de Jehová. Y eso es lo que está reflejándose aquí, ¿no? Porque a medida que se hicieron más prósperos, a medida que tuvieron más, adoptaron más dioses, adoptaron lo malo, hicieron lo malo delante del Padre y se olvidaron. Y como dice ahí la escritura, está dividido su corazón, ¿no? O sea, como quien dice, se recuerdan de Dios, pero tienen a un ídolo y hacen las cosas mal ante los ojos de Dios. Y de ahí venía porque se habían encontrado culpables todos, y el Padre demolerá sus altares y acabará con sus ídolos. ¿Para qué? Para llevar a la persona a un convencimiento de que simplemente debemos hacer las cosas bien. Debemos obedecer a ese Padre creador, a ese Padre amado, que es el que nos da, es el que nos da la vida, el que nos da el respirar, el que nos da el alimento. Y ahí es donde viene la ingratitud de la persona, ¿no? De no saber valorar todo eso que hace ese Padre sempiterno, ¿no? Que no vemos, pero que de verdad sentimos porque está ahí con la brisa que nos pega en la cara cuando nos da calor y decimos, gloria a Dios, está refrescando con ese sol que nos pega cuando quizás sentimos frío y todo eso, en eso se refleja la magnitud y la majestad de nuestro Padre Creador y debemos de ser siempre, siempre, siempre agradecidos por eso, no viendo ni a derecha ni a izquierda, por el medio. Y si está algo cojo, métanlo en el medio para que en el camino se sane. Eso dice la Escritura. Entonces, debemos de ser muy agradecidos para no ser encontrados culpables, porque de verdad ser encontrados culpables ante los ojos de Dios debe ser algo extremadamente trágico, extremadamente trágico. Vamos al Nuevo Testamento, vamos a Mateo, allá al Antico. Mateo 12, 35, del 35 al 37, hermana Karen. Amén, dice. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Amén. Amén. Fácil y sencillo, ¿no? Estas son guías porque de verdad que la palabra de Dios, la Biblia, desde que el Padre nos da el entendimiento para llevarla y discernirla, entendemos que simplemente es un manual de sobrevivencia para el que cree en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Nos dice qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Y nos dice de qué nos debemos cuidar y qué es lo que nos perjudicará, ¿no? Entonces, fíjense, resumiendo en el 37, porque tus palabras serán por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. También debemos saber qué decimos, ¿ok? Debemos saber qué decimos para no ser encontrados culpables. Debemos saber qué decimos para no ofender a los demás. Debemos saber qué decimos para no caer en una desobediencia
para no caer en un descuido. Debemos saber qué decimos, ¿ok? Para saber expresarnos hacia la gente y que no se vea mal, sino que la persona sea, tenga un testimonio agradable de nosotros, ¿no? Que esa persona diga un testimonio agradable de nosotros, que se note que nuestra manera de hablar, pues nos ha cambiado ese ser quizá mundano que teníamos, y que esa obra del Padre se hace sobre nosotros de una manera afable, de una manera visible, que se puede, digamos, en términos así, palpar y saber que se está cumpliendo lo de la Escritura, que el que persevera, el Padre le dará su corona, ¿no? Y ese es el punto de mantenernos siempre, 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 como digo, en santidad y en sanidad. Nos vamos allá al antiguo Romanos 14, versículo 12. Romanos 14, versículo 12. 12. Sí, 14, 12. Hágame el favor, don Ernesto. Está mal. Dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Amén. Sin mucho, un versículo corto y muy, muy, muy exacto. Muy verdadero. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí. ¿Qué quiere decir eso? Que de verdad podemos orar por los demás, podemos pedirle al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que ayuden a una persona a cambiar, que esa persona vaya por buen camino, que esa persona mejore su comportamiento, que esa persona sea una mejor persona, que el Padre la toque y todo, pero si esa persona no busca la manera, simple y llanamente tendrá que dar cuenta a Dios de sí. ¿Ok? Y ese es el punto que mucha gente no toma en cuenta cuando, por lo menos, a mí me ha salido, como quien dice, de verdad, gloria a Dios, y son eventos que me llegan y me llenan dos luchas, ¿no? Un amigo que volvió al trabajo por el cual yo estaba muy contento porque creí que estaba en Cristo, mas no estaba en Cristo. Él vino con una cara, una cosa, pero resulta que el hombre sigue inmiscuido en el mundo y ahora yo me aboqué a golpearlo con la palabra cada vez que puedo para decirle, porque el hombre es conocedor de la Biblia, esa es otra cosa. Y entonces lo llevo de la mano y lo llevo de la mano tratando de darle esa guía, ¿no? De darle esa palabra de Dios. Que de una vez lo ponga de este lado, ¿no? Para que él entienda el problemón que se está metiendo, porque él conoce la justicia divina, conoce la verdad de Dios, pero dice que él no es cristiano porque no se congrega. Y yo le digo, mira, yo no me he congregado tampoco, pero yo me considero cristiano porque yo le entregué mi vida al Padre. Lo que tienes que hacer es entregarle tu vida al Padre y todo sale bien. Y la otra lucha es, como les digo, con el amigo católico, ¿no? El amigo católico con el cual tengo los debates, que de verdad es algo grato que hago para agradar al Padre, porque de verdad es llevar su palabra a un punto que se entienda y que se lleve a la persona a que entienda la verdad, a que no siga con los ojos vendados, ¿no? Entonces todo ese punto tenemos que tomar en cuenta. Lo dice la Escritura, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. En resumidas cuentas, podemos hacer lo que sea por otra persona, pero si esa persona no pone de su parte, se quemará. Es así. Vamos a esperar un momentico que ya estamos por terminar el minutico y entonces nos conectamos otra vez. Descansemos, tomemos en cuenta que ya mañana volvemos otra vez al argot laboral y es llevar todo de la mano de Dios. Bueno, vamos ahí a 2 Corintios 5:10. Doña Diela, si es tan amable. 2 Corintios 5, capítulo 5, versículo 10. Sí. Amén. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Amén.
Es necesario que comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Qué nos dice eso? Que nosotros seremos juzgados, ¿no? Como todas las personas que vayamos, que tengamos que ir a ese tribunal. Y ahí, pues, cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. O sea, mientras estemos aquí vivos, cada uno lo que haya hecho, sea bueno o sea malo, ahí nos juzgarán, ahí nos darán un premio o nos darán un castigo. Es fácil y sencillo. Entonces deberíamos de tomar en cuenta, tratar de hacer las cosas bien, de hacer las cosas de una manera que se lleve siempre, que sea agradable a Dios, ¿no? Cuando actuamos bajo su voluntad, es algo que nos conlleva a decir, por lo menos como yo lo digo, no tenemos libre albedrío, ¿no? Simplemente actuamos por la voluntad del Padre, porque siempre vamos a tomar en cuenta, consultarlo a Él, preguntarle a Él las cosas, y según como la persona esté viviendo su comunión con nuestro Padre, Él le dará la guía, ¿no? Mediante el Espíritu Santo, le hará llegar de una u otra manera el sí o el no para actuar con relación a lo que la persona quiere o desea. Y eso se va a reflejar cuando vayamos ante el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Sea bueno o sea malo, Él nos juzgará, o nos premiará o nos castigará. Buscando siempre, ¿no? Buscando siempre que nos premien, porque esa es la premisa, porque ya sabemos que por lo menos de donde viene el término pecado es errar al blanco, ¿no? Entonces, siempre tratar de dar en el blanco, no pecar, porque eso es lo que nuestro Padre quiere de nosotros. Vámonos, ya quedando aquí unos pocos, vámonos a Apocalipsis 20. Apocalipsis 20. Del 11 al 15. Aquí se los leo. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis es muy claro. Es un libro quizás impactante, ¿no? Con esas visiones que el apóstol Juan le dio a nuestro Padre Creador, le dio a nuestro Señor Jesucristo también, y con la ayuda del Espíritu Santo, pues discernía, ¿no? Todo eso en ese punto de que es claro que todos serán juzgados, todos serán juzgados, todos seremos juzgados, todos pasaremos por ese pesaje, ¿no? Como dice el hermano David, por ese pesaje, y donde nos encuentren fallos, pues simple y llanamente sabremos que nos tocará ese punto de que nuestro nombre no será inscrito en el libro de la vida, porque al inscribirnos en el libro de la vida es que tendremos vida eterna, ¿no? Es que seremos salvos y estaremos ahí siempre a la postre de nuestro Padre Creador Jehová con nuestro Señor Jesucristo. Y si seguimos en impiedad, si seguimos haciendo las cosas mal, si no tomamos en cuenta el llevar una vida en comunión con el Padre, así de fácil, pues sí, seremos lanzados al lago de fuego. Y esa será, como dicen, la segunda muerte, y será la muerte eterna, ¿no? Porque ya ahí Apocalipsis muestra que al ser lanzado el Hades y la muerte al lago de fuego, pues de ahí no saldrá más nadie nunca, simplemente será el fervor eterno de ese fuego máximo, ¿no? Que siempre habrá ahí. Vámonos a Isaías 59, del 1 al 3. Me hace el favor, don Ernesto, si está amable. Isaías 59. ¿Del 1 al 3? Sí, del 1 al 3. Bueno, dice: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír.
Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira y hablan maldad vuestra lengua. Amén. Es entendible, ¿no? Porque aquí Isaías dice que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. O sea, el Padre salva, el Padre perdona, el Padre nos sigue oyendo. Pero ¿qué sucede cuando nos metemos en la cabeza simple y llanamente a hacer las cosas mal? Pues el Padre se molesta, pues el Padre siempre va a tomar en cuenta el mostrarnos de una u otra manera que nos estamos equivocando, ¿no? Y a veces las cosas que pasan a nuestro alrededor son malas, ¿no? Y quizás pensemos que tenemos mala suerte, cuando sabemos que la suerte no existe, es simplemente creación de ser humano. Cuando se hacen las cosas por hacerlas, cuando se hacen las cosas no basados en fundamentos de obediencia, sino simplemente porque yo las quiero hacer, porque me da la gana de hacerlas, y esas cosas nos salen mal, pues ahí es donde viene el embate, como dice aquí la palabra de Dios, ¿no? Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad nuestra lengua, habla maldad vuestra lengua. Entonces, ese es el punto de que tengamos reflexión, y que nos mantengamos lejos de hacer las cosas en base a nuestra voluntad. ¿Qué digo yo? Cuando se nos dice, no hagamos esto, si eso nos implica riesgo, pues no lo hagamos. Es fácil, no lo hagamos. Porque eso es un cuento viejísimo, ¿no? Que siempre, por lo menos en el mundo, uno escuchaba cuando el abuelo o una persona mayor nos decía, mira, muchacho, cuando a ti te digan no te metas por aquí, no te metas porque es que te va a pasar algo malo. Y era cierto, cuando uno venía y le decía, mira, no hagas esto, y uno venía más rápido y lo hacía, pues sí, sucedían las cosas. Y entonces después venía uno con su arrepentimiento, ¿no? Y siempre con el decir, pues fue sin querer, pero de verdad es un error grosso que se vive porque se falla y todo eso lamentablemente se pagará ante nuestro Padre Creador. Vámonos allá al ladito a Jeremías 2:22. Doña Diela, si es tan amable. Jeremías 2:22. Aunque te laves con lejía y amón, y amontones, perdón, y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Amén. Es muy penetrante, muy directa la palabra de Dios, ¿no? Hoy, por lo menos, recopilando esto, saliéndome un poquito del tema, el amigo quiso transversar el punto de decirme, el católico piensa mucho que a veces la palabra de Dios quizás no está completa o está fallando en algo, porque él me dice, no todo lo que está en la Biblia es palabra de Dios. Yo le dije, sí, tienes razón, no todo lo que está en la Biblia es palabra de Dios, pero lo que está en nuestra Biblia es basamento de la palabra de Dios porque viene de inspiración divina, es el Padre que puso eso ahí. Entonces, cuando se dice aquí, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Y esos son los puntos que cuando la palabra de Dios nos muestra, que dice Jehová el Señor, dice nuestro Padre, dice nuestro Señor Jesucristo, es una retaliación y es una exhortación directa a hacer las cosas bien, ¿ok? A hacer las cosas bien. Nosotros debemos tomar en cuenta que un mensaje, una palabra, una advertencia, una exhortación se presenta de muchas formas, ¿no? Viene de parte de cualquier persona en la calle. Quizás llevamos un problema con nosotros y simplemente nos tropezamos con alguien. Esa persona nos dice, hermano, cálmese, no se tome las cosas a la ligera. Mire, piense las cosas bien.
Y esa palabra es para nosotros, es para que de verdad nos tomemos las cosas con calma, no nos las tomemos a la ligera. Seamos personas de mayor pensar, ¿no? De mayor pensar, porque es triste cuando creemos que no las sabemos todas y de verdad, simple y llanamente, no somos inteligentes para nada. Como dice la palabra, queriendo ser sabios se vuelven necios, ¿no? Y ese es uno de los puntos que se abocan ahí. Entonces, tenemos que saber que si seguimos pecando, ¿qué podemos hacer para lavar un pecado? Absolutamente nada, ni que se sumerjan en un mar de jabón, como dice la palabra de Dios, ¿no? Aunque se laven con lejía, imagínense que la lejía es un ácido corrosivo gigantesco. Y entonces ni que se laven con lejía y con jabón, pues ese pecado siempre permanecerá delante de ti, porque lo único que queda para exculparnos, ¿no?, de nuestro pecado es que pedirle perdón a nuestro Padre Creador y simple y llanamente tratar de salir airosos y no pecar más, porque eso es lo que eso es lo que nos pide la palabra de Dios en su punto. Vamos aquí ya para terminar, vámonos a Hebreos 10. Hebreos 10, 1 y 2. Bueno, para cerrar, yo se los leo. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Ahí nos explican que la gente de ese tiempo pues tenía que basarse en los sacrificios como tal, porque ellos estaban claros de que posiblemente iban a seguir pecando y que esa limpieza no les iba a durar mucho, porque si no, claro, ahí es como aquel que piensa que cada vez que peca y ora empata, ¿no? Sabemos que la culpa no se extingue, sabemos que simple y llanamente, considero yo, a consideración mía personal, una deducción, que cuando nosotros hacemos el mal, cuando nosotros pecamos y buscamos esa oración para buscar que el Padre nos perdone, creo que si volvemos a pecar y seguimos en ese punto, esos pecados aumentan más, ya se recopila el que nos perdonaron y ese se viene encima y más el que tenemos encima, porque cada vez que nosotros decimos no vamos a pecar más en una oración y pecamos, le fallamos al Padre, ¿no? Y creo que eso es como burlarse de nuestro Padre Creador. Deberíamos tomar en cuenta pues el no fallar, como dice Jesucristo, no peques más. Es algo sencillo y lógico que de verdad lo que nos va a traer es cosas buenas, cosas muy buenas, de verdad muy buenas. Y bueno, mis queridos hermanos, esta fue mi prédica de hoy. Me basé en eso porque de verdad creo que es algo que cuando la persona lleva dentro de sí, la persona busca ese asunto. Cuando a uno le dicen, por lo menos en mi caso, he tenido puntos donde Claudia me ha dicho a mí, mira, Eduardo, tienes que cambiar esto, tienes que cambiar lo otro, y de verdad siempre busco la manera de mejorar como persona, porque son cosas que cuando alguien te las dice, ¿no? Cuando alguien te las dice, creo que es para tu bien, es para que busques la manera de cambiar, y ya si uno no lo hace, pues la soberbia es máxima y simple y llanamente se queda ahí, ¿no? Pero gloria a Dios, le agradezco mucho al Padre, porque cuando uno de verdad hace caso y hace las cosas bien, todo le sale bien, y de verdad la calamidad como tal no lo sigue a uno, y eso es lo que debemos de buscar, ¿no? Que todo salga bien, más ese pecado no te persiga. Bueno, vamos a la oración, y después de la oración pues tomaré la opinión de don Ernesto, ¿no? Que es el mayor y el entendedor que está aquí.
Padre amado, Padre eterno, Padre divino, Padre celestial, gracias Padre por este hermoso día, gracias por este maravilloso domingo, gracias por dejarme predicar otra vez tu palabra, Padre, me honra muchísimo, me llena de satisfacción, gozo y alegría, Padre, el saber, el volver a retomar este rumbo de los domingos, predicar tu palabra, ya que tu palabra no puede apagarse, Padre, tu palabra siempre tiene que estar ahí para todos, tu palabra tiene que llegar, tu palabra es espada de doble filo, Padre, que penetra todas las coyunturas del cuerpo, porque dice simple y llanamente lo que debemos hacer, es ese manual de sobrevivencia espiritual que debemos llevar cada uno de nosotros dentro de nosotros mismos para así ser salvos, Padre, para buscarte, para alabarte, para vanagloriarte, para exaltarte, para decir que te amamos, Padre, por encima de todas las cosas, para que tú termines de alejar el mundo de nosotros, Padre, para que tú simple y llanamente nos lleves a un punto de sanidad y de santidad espiritual donde seamos mejores personas, Padre. Padre, que tu bendición llegue a todos los que están aquí, a todos los que se presentaron hoy, Padre. De verdad, es agradable saber que hay personas que les gusta escuchar la palabra y que de una u otra manera dejan de hacer muchas cosas para escuchar tu palabra, Padre. Cada quien dirige su vida, cada quien se mueve en el camino que se quiere mover, Padre, pero sabemos que los que buscamos tu palabra, Padre, seremos honrados porque a ti, el que te honra, tú lo honras. Por este día tan hermoso, que la felicidad llegue y se mantenga y nunca salga de los hogares de cada uno de los que están aquí, Padre, que el alimento no falte, que la enfermedad nunca llegue, que todos sean buenas noticias, bendiciones y victorias, que nuestros enfermos se sanen, los familiares salgan adelante, que nunca escuchemos quejas de nadie, no nos quejemos porque no tenemos de qué quejarnos, teniendo a un Dios poderoso, a un Redentor magnífico y a un Espíritu Santo Consolador, no podemos quejarnos de nada, tenemos que dar agradecimiento, simple y llanamente agradecimiento, porque por ellos somos, por ellos vivimos, por ellos estamos y por ellos seremos salvos. Tenemos que tomar eso en cuenta y mantenernos en santidad y en sanidad espiritual. De verdad, Padre, gracias. Gracias por esta palabra de hoy. Gracias por ese mensaje hermoso. Gracias porque tu verdad siempre se mantenga en nosotros, para nosotros. Porque tenemos que estar, como digo yo siempre, contigo, en ti y para ti. Gracias, Padre eterno, te doy por este hermoso día. Gracias. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Un aplauso al Rey. Gloria a Dios, de verdad, gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, Ernesto, usted es el mayor, el recapitulador. Y de verdad que la palabra es muy bonita porque pues, se trata de la culpabilidad del hombre, ¿no? Nosotros sabemos pues, que la palabra dice, y creo que esta semana tocábamos por ahí ese punto, donde dice la palabra que por nuestra naturaleza pecaminosa, pues no hay hombre que no peque, ¿no? Que nosotros siempre estamos cometiendo errores de una u otra manera. Lo importante es, como decías ahora, es reconocer esos pecados, esas culpas, reconocerlas ante nuestro Dios y pedirle el perdón y pues apartarnos de ellas, ¿no? Hay una situación difícil con todos y yo pronto me incluyo allí también, y es que hay pecados que uno los vuelve muy repetitivos porque cae en ellos, ¿no? Y es la murmuración, por ejemplo. La murmuración, la crítica. Es que la misma palabra dice que la lengua es un miembro tan pequeño, pero que enciende tan grandes fuegos. Y en la lengua está la vida y está la muerte. Entonces es tan difícil como controlarla. Pero yo sé que si nosotros le pedimos a nuestro Dios, por medio del poder grande de su maravilloso Espíritu que está en cada uno de nosotros, Él nos puede ayudar a controlar esto, ¿no? Nos puede ayudar a controlar esta cuestión, porque la verdad es que es de pronto en lo que más caemos, el error más grande que caemos nosotros, y es en eso, en murmurar y criticar. Pero sabemos que
que si estamos rendidos de Dios y le pedimos a Él, Él nos va a ayudar a que esto no siga pasando, ¿no? Porque pues, la verdad es que ese es el pecado más frecuente. Entonces la palabra no lo dice, no hay hombre que no peque, entonces siempre estamos cometiendo errores y pecados. Esta palabra es muy tremenda y muy buena porque pues, nos pone a reflexionar a todos, ¿no? Nos pone a reflexionar a todos de que debemos estar muy pendientes de eso para no caer en esos pecados que siempre, todos los días vamos a estar cometiendo. Pero si los cometemos, pues hombre, Sí. Dios es bueno y es maravilloso y es justo. Y si nosotros le pedimos a Él y nos arrepentimos, Él nos va a perdonar, porque Él es así. Él es nuestro Dios de amor, de misericordia y de perdón. Entonces es eso, ¿no? Apartarnos, pedirle perdón a Dios y apartarnos de las cosas malas. Y en algún momento que volvamos a caer, pues volvamos otra vez a pedirle perdón a Dios. Y siempre vamos a estar allí prendidos de la mano de Dios, porque es que, ¿cuál fue el último versículo que ves? Dijiste, Edward. Hebreos 10, 1 y 2. Ah. Hebreos 10, Hebreos 10, 1 y 2. A ver, Hebreos 10, 1 y 2. Vamos a mirar a ver si yo miro una cosa aquí. Aquí. Porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede ser los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año. Hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse. Mire esta palabra, Edward, vamos a tratar de explicarla bien. Vean, dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. O sea, que esos mismos sacrificios que se hacen cada año no pueden hacer perfectos a los que se acercan. ¿Por qué? De otra manera, cesarían de ofrecerse, pero los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros siempre tenemos que estar prendidos de la mano de Dios. Que si nosotros estamos, digamos aquí como dice, estos sacrificios que se ofrecen cada año limpian a las personas, pero no es esos mismos sacrificios, no lo limpian el año siguiente, sino que tienen que seguir buscando esa santidad y limpiarse. ¿Por qué? Porque si ese mismo sacrificio los mantiene limpios, entonces dice la palabra, pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Entonces, aquí nos Claro. la palabra muy claro que no solamente porque lo hicieron el año y que fueron perdonados y que esos mismos sacrificios te van a salvar este mismo año, no. Que tienes que seguir buscando, tienes que seguir limpiándote y tienes que seguir ofreciendo los sacrificios a Dios todos los días para que tu cuerpo sea limpio, para que tu mente sea limpia, para que tu corazón sea limpio, para que tu alma sea limpia, para que todo tu ser sea limpio, ¿cierto? Es todos los días, no porque hoy Dios me limpió y me perdonó, entonces ya me olvidé, ya quedé listo y quedé sano para toda la vida, no. Todos los días hay que buscar a Dios, ¿ya? Entonces... ahí a eso no lo... ¿Ah? Ajá, dígame. Entonces, mire la palabra tan bonita que nos lleva a reflexionar y a entender todas estas cosas y a darnos cuenta que a Dios tenemos que buscarlo todos los días, que a Dios tenemos que pedirle perdón todos los días, que a Dios tenemos que ofrecerle sacrificios todos los días. ¿Cuáles son los sacrificios que nosotros ofrecemos? La oración, la lectura de la palabra, ¿cierto? Buscando a Él continuamente, intimidad con Él, leer la palabra,
orarle a nuestro Dios, en fin, haciendo todas estas cosas que nosotros sabemos que a Dios le agrada y que pues, eso es lo que nosotros estamos, para eso fuimos escogidos, para glorificar y alabar a nuestro Dios. Amén. Amén. Ahí por lo menos, como yo le digo, también en ese último versículo, también entendí yo que por lo menos tenemos que tomar en cuenta que ahí estaban hablando de lo que hacían los judíos en aquellos tiempos, ¿no? Que simplemente no podían estar matando animales creyendo que ya estaban salvos de pecado, porque ya eso había pasado. También tomo yo en cuenta que ese sacrificio para nosotros en nuestro tiempo es, como le digo, el tener la creencia de que si pecamos y oramos empatamos. Entonces deberíamos de por lo menos mantenernos en ese sacrificio, como dice usted. Ese sacrificio es la oración, ese sacrificio es mantenernos firmes en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, y mantenernos lejos de los problemas, porque mantenernos lejos de los problemas es fácil, es una de las cosas que la gente, de verdad se lo digo, es como contradictorio el punto de que a unos la palabra los cambia rápido y a otros no, pero a los que la palabra no cambia rápido siempre están con el punto de que no, que yo estoy esperando que el Padre me cambie, que yo estoy esperando, pero vemos que parece que no es que buscan al Padre, sino que están esperando de verdad que el Padre venga y se les ponga encima y les diga, mira, cambia, vas a cambiar a partir de este momento. Entonces creo que ese tipo de personas son esas personas que están como Santo Tomás, ¿no? Que tienen que ver un milagro para creer, ya esperando que de verdad el Padre los cambie y siguen actuando de una u otra manera. Pero entonces, bueno, gloria a Dios, para eso está el Padre es el que juzga, el Padre es el que toma la venganza, como dice la misma Escritura. Y bueno, nada, gloria a Dios, alabado sea su nombre, es lo que tenemos que tomar en cuenta siempre. Y bueno, sí, entregarnos en cuerpo, corazón, alma y espíritu a ese Padre Creador para que Él nos guíe, que sea su voluntad en nuestra vida y como decimos siempre, toda la gloria es para Dios, ¿no? Es así. Bueno, don Ernesto, entonces, bueno, que la bendición de Dios esté en su parte. Ustedes, hasta mañana, Dios los bendiga. Me hace el favor y le dice a la hermana Karen que si puede, ahorita para ver si me manda la prédica, para ver si la subo antes de las 9. Hasta mañana, doña Diela, Dios la bendiga. Me también el versículo de la de Corintios 5:10, donde habla sobre muy bonito. La segunda de Corintios 5:10, que todos tenemos que aparecer en el tribunal con Jesucristo. Sí, claro, porque esa es la, ¿cómo le digo? Esa es la base de saber que tenemos que hacer las cosas bien. Sí. Digo yo, toda persona, gracias a Dios, no hemos pagado una cárcel como tal, no tenemos un delito ante la ley por la cual comparecer a un tribunal, no, pero sabemos, yo veo videos a veces de personas que están en tribunales y usted lo ve de los más de tranquilos, de los más de sobrios y todo el cuento, y apenas el juez dicta la sentencia, esa persona se quiebra, esa persona sabe que va a pasar muchísimos años en la cárcel, y entonces creo que ese es el temor que nosotros como personas debemos de tener, ¿no? De ir a un tribunal a sabienda de que si hicimos lo malo, pues nos toca castigo, ¿verdad? Porque para yo ir a un tribunal y estar sonriente y estar esperando que el juez diga, mire, a usted le va a pasar esto, pues debo ser muy cara dura, ¿no? De verdad. Y hay gente así también en la vida real. Pero eso es saber llevar las cosas, hacer las cosas como son, para que cuando lleguemos a ese tribunal, porque fíjese, es una de las cosas, le va a tocar tribunal al bueno y al malo. ¿Ok? En esta vida, en este mundo, no le toca tribunal al bueno. Y ahí no le toca tribunal al bueno. Nosotros no tenemos... Hay gente que dice, no, yo sé que yo no voy para el infierno, que yo soy bueno. No, me han dicho. No. Bueno, no somos eso de verdad que no, eso está lejos de la realidad. Eso está lejos de la realidad porque también todas estas cosas, el que dice que el que dice que es súper bueno, el que
Ajá, sí, entonces ese es uno de los puntos que la gente no sabe sobrellevar con relación a eso y ahí es donde se equivocan. Y ese es porque, digamos que se creen autosuficientes. Yo creo que la gente cuando está consciente de que vive pecando y lo sigue haciendo y uno trata de exhortarlo, ¿no? La persona trata de exhortarlo, por lo menos como le dije al amigo de estos días del trabajo, lo agarré en la mañana llegando un día y me puse a predicarle la palabra porque, no sé, así el Padre lo puso en mi corazón y el Espíritu Santo hablaba de una manera, pero llegó un momentico que yo dije, mira, y te voy a leer aquí y me fui a Ezequiel 33, ¿no? Que es un capítulo espectacular. Ese capítulo de Ezequiel a mí me marcó de verdad. Lo leí completo y me marcó porque ahí le puse las cosas claras. Yo le dije, mira lo que dice aquí. Si yo digo que el impío morirá, mas te digo a ti que lo exhortes y tú no lo exhortas y el impío muere, pues su sangre irá a ti. Mas si yo digo que el impío morirá y te digo que lo exhortes y tú lo exhortas, mas él no cambia y él muere, entonces tú serás libre de culpa. Entonces con eso yo le di a entender a él que la salvación es individual y lo está diciendo, no lo dice el Nuevo Testamento solamente, lo dice el Viejo Testamento. Si nosotros exhortamos a la gente a que cambien, a que hagan las cosas bien, a que no estén siempre en lo mismo y la persona sigue en su punto, ¿qué nos queda? Que se queme. Triste, ¿no? Es triste, es lamentable, pero nos queda que se queme, porque simplemente eso dice la palabra de Dios. Y el Padre, o sea, el Padre cuando gira su rostro de la gente, cuando deja de verlos, eso es lo malo, ¿no? Es lo malo, porque cuando el Padre quita su rostro de una persona, prácticamente es como que lo estuviera desechando, porque simplemente la persona llega a un punto insoportable. Bueno, mis hermanos, se les quiere mucho, Dios los bendiga. Ahora sí los dejo para que descansen, para que puedan descansar. Y bueno, sí, como le dije, me hace el favor y le dice a la hermana Karen a ver si me manda la prédica de aquí un ratico. Gloria a Dios. Igual yo voy a estar por aquí un rato. Que tengan muy buena noche, que descansen. Mañana, Ernesto. Hasta luego. Descanse, hermano.